Saludos, muy buen día para todos ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta maravillosa mañana, ya de este miércoles 7 de mayo. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios me le bendiga en esta hermosa mañana también. El Señor me le guarde, me le dé vida y salud. Por la gracia de Dios estamos bien, agradecidos de Dios. El Señor nos ha bendecido con mucha lluvia. Estamos contentos aquí en Monción, principalmente hablamos de aquí porque no sé en otra parte del país, pero creo que ha estado lloviendo por mucha parte. Estamos bendecidos del Señor. En cualquier cosa el Señor se manifiesta y usted ve el poder de Dios. A veces se mete en esa sequía y nosotros poniéndonos locos por agua, pero el Señor sabe a qué hora, en qué momento enviar lo que nosotros necesitamos. Esos son bendiciones. El Señor es bueno, es maravilloso. Gracias al Señor por tantas bendiciones. Amén, así es. En esta maravillosa mañana vamos a orar, porque estamos explicando un libro que hay que leerlo bajo oración, hay que pedirle la guía del Espíritu Santo. No es un libro común y cualquiera, porque en este libro resumimos, se puede decir, lo que es toda la Biblia. Es uno de los libros menos leídos de la Biblia. Oigan bien esto. No es que no sea conocido, no es que no se haya leído, pero es uno de los libros menos leídos de la Biblia, porque influye un temor al ser humano, un temor al pecador. Y todo el pecador teme. Entonces, por esta causa, este es uno de los libros menos leídos y también menos entendidos en la Biblia. Así que te invitamos a compartir con nosotros, estar con nosotros aquí en este programa Despertar Cristiano, para que así puedas aprender, puedas llenarte de lo que es de sabiduría y de conocimiento de este libro de Apocalipsis. Recuerda que las líneas están abiertas para ti. Si deseas ponerte en contacto con nosotros al 809-721-5028, puedes dar tu opinión también y puedes opinar con nosotros sobre la palabra del Señor que estamos leyendo en este maravilloso día. Hoy entramos al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo a este lugar que nos acompañe. Oramos. Eterno Dios y Padre que está en los cielos, en el nombre de su Hijo Jesucristo nos dirigimos a usted, Padre amado, en esta mañana para pedirle, Señor, de su misericordia para con nosotros. Pedirle, Señor, que usted ponga el Espíritu Santo aquí en mi compañero Manuel Tineo, que lo ponga en mí, Señor, para que toda palabra que vaya a salir de nuestra boca, Señor, no sea por ninguna influencia religiosa, no sea por nuestro propio conocimiento o por nuestras propias ideas. Que sea el Espíritu Santo, Señor, que sea su Hijo Jesucristo, que está a su diestra, que pueda dar, Dios mío, la explicación por nosotros, poniendo su Espíritu en nosotros de la misma forma en que Cristo habló a través de los profetas, Señor. Amén. Y que todo el que escuche estas palabras, Señor, se llene de vida y pueda guardarla, atesorarla en su corazón, Señor, e huir, Señor, de las tinieblas, de todo aquello, Padre amado, que está advertido en este libro, Padre. Cuídenos, Señor, con su amor, cuídenos, Señor, con su Espíritu. Y por favor, Padre, no tome en cuenta nuestros pecados, sino vea la intención que tenemos de llevar su palabra, Dios mío, a aquellos que la necesitan, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los extranjeros, a aquellos que tienen hambre y sed de justicia y a aquellos que quieren conocerle, Señor, para guardar su palabra. Por eso le pedimos, Señor, que usted sume a este programa todos aquellos, Dios mío, a los que usted quiera hacer, salvarlo, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, depositamos este programa en sus manos. Amén. Amén. Saludo para Reina Buldier,
allá en Santiago Rodríguez. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Saludos para Reina Bullier. Bendiciones en esta hermosa mañana. Son las 9:19 en la mañana y hoy entramos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y hoy entramos entonces a lo que estaba hablando mi compañero ayer, Manuel Tineo, sobre las iglesias, sobre las etapas de las iglesias. Entonces, no quisimos hablar de esto ayer porque no estábamos directamente en ese punto, pero hoy en día vamos a hablar de lo que son las 7 iglesias. Ya entendimos qué significaban los candelabros, ¿verdad? Así es. Los candelabros, esto es lo que significa las iglesias. Escuchen bien esto, las iglesias, o sea, los 7 pueblos, las 7 formas, lo que hoy en día estamos viendo en el mundo. Estas son las 7 clases de iglesia o de personalidad, se puede hablar. Puede hablar de personalidad. Y aquí está plasmado en la Biblia. Conocimos lo que eran las 7 estrellas, los 7 espíritus, son los 7 ángeles. Entonces, es bueno leer la Biblia bajo la instrucción del Espíritu Santo para poder entenderla. Vamos a leer el capítulo 2, el mensaje a Efeso. Aquí hay un mensaje bien profundo. Claro, para usted poder entender también el libro de Apocalipsis, es necesario que usted de antemano haya leído ya la Biblia. Es el evangelio, todas las cosas, porque si no la ha leído, sería mucho más difícil para usted entender la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque aquí en este capítulo 2, especialmente, el mensaje a esta iglesia de Efeso tiene una clave para entender a qué se refiere la palabra de Dios aquí. Porque vamos a escuchar que dice que esta iglesia puso a prueba a los apóstoles o a los profetas que decían hablar de parte de Dios y lo encontró mentiroso. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuáles son las personas que son mentirosas que hablen de parte de Dios? Manuel Tineo, ¿cómo nosotros conocemos eso? Bueno, para nosotros poder discernir esa parte, es como dice el Señor, tenemos que estudiar las Escrituras cuidadosamente. Porque aquí estamos nosotros que estamos explicando, pero es como el hermano dice, es porque ya nosotros hemos leído lo que dice la palabra. En un tiempo, un momento en la antigüedad, alguien estudiaba las Escrituras. Y un hombre de Dios que estaba adiestrando a esa persona, le hizo la pregunta. Dice, ¿entiende lo que lee? Entonces, eso es lo que el que estudia tiene que tratar de entender para poder entonces discernir de cuando alguien le está hablando correctamente o cuando le está hablando incorrectamente. Pero es mediante usted entender lo que dice las Escrituras. Amén. Bien, vamos a entrar aquí. Recuerden que le mostré qué significaba las 7 estrellas, que representa los 7 espíritus de la perfección. O sea, que estos 7 espíritus vienen representando lo que llamamos el Espíritu Santo, porque son 7 ángeles que están en la presencia de Dios, obedeciendo a Dios, y eso no fallan. Eso no fallan. ¿Por qué? ¿Qué significa el número 7? Perfección. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Vamos a saberlo aquí en la instrucción. Oigan bien. Primeramente comienza y dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra.
¿Qué significa las 7 estrellas? ¿Y dónde están? En la diestra, en la mano. En la de diestra. Jesús. O sea, que estos 7 ángeles son lo que representan el poder, la autoridad de Dios, y accionan por parte de Dios, por el mandato de Dios. Eso lo dice la palabra, usted puede buscarlo. Entonces, y escuche que sigue diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda, ahora oigan esto, y anda entre los 7 candelabros de oro, dice, ¿qué representaban los 7 candelabros de oro? Las iglesias, o sea, los templos, las naciones. Eso representan los 7 candelabros. O sea, ¿quién es el que se mueve en las iglesias? Jesucristo. Porque ¿a quién ha discernado? ¿A quién? ¿Qué dice la palabra de Dios? Solo hay un ¿qué? Un solo Dios. ¿Y un solo qué? Mediador, que es Jesucristo, a quien Dios, el Señor, le entregó esta autoridad. ¿Se está entendiendo? Entonces, aquí está hablando claramente, escuchen bien, por eso dice él, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candelabros de oro, dice. Ahora, esto es para que se especifique que el que tiene la autoridad es el que está hablando. Pero este mensaje no es para el cielo. Este mensaje es para la tierra. Y es específicamente para esta iglesia. Oigan lo que dice ahora. Dice, conozco tus obras. Dios, Jesucristo conoce las obras de este pueblo. Dice, conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Y que no puedes tolerar a los malos. No, este tipo de grupo de personas no tolera a los malos. Dice, probaste, oigan bien esto. Probaste a los que dicen ser apóstoles. ¿Qué dice aquí la palabra? Que probaste a los que dicen ser apóstoles. Escuchen bien esto. Recuerden que apóstoles serán para siempre solamente 12. Porque fueron elegidos por Dios. No hay más apóstoles. Porque el apóstol fue elegido por el mismo Cristo, el mismo Dios, para continuar la enseñanza de Cristo. No se le puede añadir ni quitar. Y aquí dice, escuche bien, pusiste a prueba, dice, probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los hallaste mentirosos. ¿Cómo podemos entender esto? Vámonos a Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan. Vámonos aquí. Primera de Pedro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice aquí? Y hay más de ahí. Dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos también los que son mentirosos? Recuerden esto, porque son dos puntos para saber si son mentirosos. El primero se encuentra en el capítulo 1, versículo 4. Y el segundo se encuentra en el versículo 22 y el versículo 23 del mismo capítulo 1 de Juan. Y está aquí, dice, oigan bien, ¿quién es mentiroso? Oigan bien, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿El que niega a quién? Al Padre y al Hijo. El que niega al Padre. Si niegan al Padre, niega también al Hijo.
El que niega al Hijo tampoco tiene ¿a quién? Al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice Apocalipsis? Oigan bien, dice Apocalipsis aquí: conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste, oigan bien, probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. ¿Por qué lo probó? ¿Pero cómo lo probó? Con la palabra de Dios. Lo probó con la palabra de Dios. Y estas personas guardaban los mandamientos, pero había un fallo ahí. Había un fallo. ¿Por qué? Porque este fallo lo tiene esta iglesia también. Esta iglesia tiene este fallo. Y se lo voy a explicar. Escuchen bien esto. ¿Cómo se lo voy a explicar? La escritura explica todo. Dice, oigan, has probado y soportado, dice aquí, lo probaste, lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. ¿Por qué? Porque estos tipos de apóstoles decían creer en Jesucristo, pero entonces no guardaban los mandamientos. Ya son mentirosos, ¿verdad que sí? Lo hemos leído, ¿sí o no, Manuel Tineo? Bueno, aquí está demostrando que lo probaste a lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Pero ¿cómo lo probaste? Es que ellos están diciendo una cosa y cuando nos vamos a la palabra de Dios es otra. Amén. Lo probó con esto, porque decían ser cristianos, pero aborrecían lo que es la ley de Dios, o sea, los mandamientos de Dios. Cuando aborrecen esto, ya son mentirosos. El punto, pero usted verá cómo este también comenzó a fallar. Dice, lo importante, versículo 3 dice, has perseverado, oigan bien esto, has perseverado y soportado pruebas por mi nombre. ¿Qué está haciendo esta iglesia? Oiga, ha perseverado y ha soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Esta iglesia se cree firme y como en verdad, por el nombre de Jesucristo, oiga, por el nombre de Jesucristo, esta primera iglesia se llama Efeso, ha soportado pruebas y Cristo lo está honrando por eso. Amén. Cristo lo está honrando porque Jesucristo es un rey justo. Oigan bien esto. Ha soportado pruebas y no ha desfallecido, se ha mantenido firme. Pero hay una cosa que Cristo tiene en contra, y es lo que tiene en contra de todas las iglesias hoy en día. Y escuchen bien. Dice que esta iglesia ha soportado pruebas. Pero tengo contra ti ahora, versículo 4, que es lo importante. Porque por esto es que yo le dije, hay dos puntos para cómo conocer los mentirosos. El primero, cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Y le voy a poner un ejemplo antes de leer aquí. Miren lo que dice aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué dejó? Su primer amor. Ahora, ¿qué leímos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 21, perdón. Estoy en Segunda de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Ahí es que está, que dice, el que dice yo lo conozco y no guarda, es capítulo 2. En el capítulo 2 es que está. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Ahí es que está donde dice que los que no guardan los mandamientos son mentirosos. Váyase al versículo 22 al 23 del capítulo 2. Bueno, uno es humano y se puede equivocar pero lo estamos leyendo aquí en la Biblia. Pero búsquelo en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Pero lo que Cristo le está reclamando, escuchen bien, lo que Cristo le está reclamando a esta iglesia se encuentra en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, en el versículo 23.
o en el versículo 22, lo que dice aquí, ¿quién es el mentiroso? Oigan bien esto. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, esta iglesia que está aquí, está confesando a Jesucristo como Dios. Oigan bien esto. Esta iglesia de Efeso está confesando a Jesucristo únicamente como Dios en tres personas, como hoy en día ustedes han escuchado, y se olvidó totalmente de su primer amor. Le dice la palabra, y por tanto ha amado Dios al mundo, que ha entregado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta iglesia se olvidó del Padre, lo sacó totalmente y le atribuyó los atributos del Padre al mismo Hijo. Y esto es una blasfemia. Esto no se puede hacer porque a nosotros no se nos ha mandado a hacer esto. En ninguna parte usted va a encontrar que la palabra de Dios dice que debemos sacar al Padre, sino que incluso dice debemos reconocer al Padre y a su Hijo, a los dos. Claro, exactamente. ¿Cómo sabemos esto? Mire lo que dice Jesucristo. Por tanto, oigan bien, versículo 4, capítulo 2, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, dice Cristo, por tanto, recuerda de dónde has caído. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. ¿Qué dice Cristo? Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Lo que estaba haciendo desde un principio, lo que se te ha enseñado desde un principio, que Cristo tiene un Padre, que es el verdadero Dios, que Cristo es nuestro Señor y Salvador, y que en su nombre estamos honrando ¿a quién? Al Padre. A Dios Padre. Dice, si no te arrepientes, oigan bien, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. O sea, tu iglesia será totalmente destruida. ¿Qué está diciendo Cristo? A pesar de que Cristo, oigan bien, Cristo lo está ¿qué? ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué dice Jesucristo de quiénes son sus hermanos? Tineo lo dice a cada rato aquí, los menciona. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos, señor Manuel Tineo? Lo que hacen la voluntad de mi Padre que estás en el cielo. Exactamente. Jesucristo dijo, yo no he venido a ser servido. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A ser servido? A servir. No. Jesucristo no vino a ser servido y todavía no está en un lugar donde es servido. Es a lo contrario. Dice la palabra, tenemos un sumo sacerdote delante de ¿quién? De Dios el Padre, Dios Padre, que continúa intercediendo por nosotros. A lo contrario, Él está sirviendo por nosotros. Ahora no en un templo terrenal, sino a la diestra de Dios el Padre. Amén, así es. Ahí está. Por eso dice la palabra, abogados tenemos. Abogados tenemos. Entonces, todavía Cristo, por eso es que dice la palabra, solamente hay un solo nombre dado a la humanidad, debajo del cielo, en el cual podemos ser escuchados y tener salvación. No hay otro nombre. Y la palabra es clara, dice que solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo. Lo aclara bien, debajo del cielo. Porque hay un trono celestial. Claro que sí. Por eso es que dice que debajo del cielo hay un nombre dado a los hombres que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo amén, seremos salvos. Pero es bajo el cielo, lo aclara bien. Porque quiere decir que arriba del cielo entonces hay otro trono. Amén, así es. Entonces, a esta iglesia que
parecía que estaba bien. Y Cristo la halagó. No se quedó con lo que no era de ellos. No, se lo dijo claramente. Cristo se lo dijo claramente. En el nombre de Jesucristo, aquí se cumple la palabra que muchos dirán en aquel tiempo, cuando ya Cristo venga en gloria. Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos los otros. ¿Y qué dirá Jesucristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Entonces aquí le está diciendo Cristo, dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. O sea, tu iglesia será quitada. Sí, porque cuando dice será quitado tu candelabro de su lugar, está hablando de la iglesia, porque los 7 candelabros representan las 7 las iglesias. 7 iglesias. Usted entienda esto. Por eso le especifiqué qué significaban las 7 estrellas y los 7 candelabros. ¿Qué significan? ¿La qué? Los candelabros, las 7 iglesias. Amén, las 7 iglesias. Las 7 iglesias y los 7 candelabros. Las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios que conforman el Espíritu Santo. ¿Qué fue derramado? ¿Y en qué forma fue derramado el Espíritu Santo en los apóstoles? Lenguas, pero diferentes. Diferente a cuando fue derramado, claro, diferente. Cristo, cuando el bautismo fue diferente. ¿Entienden? Ahora, dice que fue con poder, con perdón. Claro, así es. Cuando se derramó, que estaban reunidos los apóstoles, dice Amén. Que fue con un estruendo, un gran poder. Así es. No fue como cuando se presentó el día del bautismo de Jesús, que fue en forma de paloma, suavemente, ¿no? Cuando los discípulos fue para que se sintiera que el Espíritu Santo se había derramado en ellos. Amén, así es. Entonces dice Jesucristo aquí en el versículo 6, pero tienen en tu favor, escuchen esto, pero tienen en tu favor que aborreces la práctica de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Incluso está hasta en plural, iglesias. No dice iglesia, iglesias. O sea que se está refiriendo a varias. A la muchedumbre. A la muchedumbre. Está en plural. Por eso es que tenemos que captar lo que leemos. No podemos leer con un fanatismo, porque yo no he visto una religión, un predicador que esté explicando esto exactamente como el Espíritu Santo está usando a Manuel Tineo y me está usando a mí. No alargándome, no yo buscando, ni tampoco él buscando honra nuestra, no. Que la gloria y la honra sea para Dios. Porque nosotros nada sabemos, sino que vamos conforme a lo que estamos leyendo. O sea que cualquier detallito en la lectura puede significar algo más allá o algo menos. Cuando dice a las iglesias, se está refiriendo a varios. No es igual. Amén. Pero muchas personas estudian y dicen, el Señor le está hablando a la iglesia. Sí. No, es a las iglesias. Iglesias. A todas. Amén. Entonces dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, hermano mío, este mensaje es para una iglesia que se cree que está perfecta, que es rica y que no hay quien la corrija. Porque, ¿qué dijo Jesucristo aquí? No, tú con tu doctrina, tú has puesto a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Los hallaste mentirosos. ¿Y cuál es la prueba? Sabemos aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, y el versículo 22 al 23 al 24, ahí nos dice a nosotros cómo confrontar a los que dicen ser cristianos y no lo son. Primeramente, si no creen, primeramente, si no guardan los mandamientos, ya son mentirosos.
Pero si niegan la existencia del Padre de Jesucristo, están fritos también. ¿Por qué? Porque esto fue el error. El único error de esta iglesia, ¿cuál fue? El único error, lo único que Cristo le está exigiendo, ¿qué es? Que olvidaron a su Padre. El primer amor. Olvidaron a su Padre. No están honrando a su Padre como Cristo vino a honrarlo. Y esto está fácil de entender, hermano. La palabra de Dios es clara como el agua claritita. Dice que nosotros debemos aceptar lo que está escrito, lo que no ha sido revelado. Lo que no ha sido revelado que tenemos que aceptar tal como es. Piense usted que está correcto o no, pero es como está revelado que usted tiene que aceptarlo. Si el Señor dice que Él tiene un Padre que es mayor que Él, ¿de dónde le sale a usted decir que Jesús es el Padre? Que es todo. Donde Jesús, la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis nos está señalando a Jesús como el Hijo de Dios y al Padre que es mayor que Él. ¿Dónde dice Jesús que está sentado intercediendo en este momento, ahora mismo, por usted y por mí? Es a la diestra de su Padre. Así es. Haciendo llegar lo que usted no puede llevar al Padre, porque usted no se puede presentar al Padre en las condiciones que está. Quien hace llegar al Padre su petición es Jesús. Amén. No puede Jesús mentirnos a nosotros, decir, tráiganme lo que ustedes quieren hacer llegar al Padre, que yo se lo voy a hacer llegar. No puede mentirnos, o entonces no está mintiendo. Así es. Entonces, este es uno de los primeros errores que vemos hoy en día. La palabra de Dios no llama que Dios es un Dios trino. Eso es una mentira. Eso salió, la Trinidad salió de Constantino, del Imperio Romano, el cual se expandió por el mundo. Eso no es lo que dice aquí. Porque si yo que soy estudiador, que soy amante de Dios, y Dios me ha dado la luz del conocimiento de esto, entonces podría hoy decirle al mundo y enseñarle al mundo, pero que el Señor me reprenda de hacer esto. Podría decirle al mundo que Dios no es un Dios trino, sino que Dios es un Dios séptimo. Porque incluso el número 7 en la Biblia es para representar la perfección. Y aquí dice que el Espíritu Santo, o sea, que los 7 espíritus que son el Espíritu de Dios, son los 7 ángeles. O sea, las 7 formas. Entonces, podría yo decir que Dios es un Dios séptimo, pero esto no es lo que dice que es Dios, sino que representa la forma en la que Dios obra. Porque hay uno que tiene todo en control, que es únicamente el Padre. Y el Padre es el que manda y los otros obedecen y hacen la voluntad del Padre. Aquí tenemos que entender con claridad esta parte. Cuando se está hablando del Dios Trino, es que se le ha enseñado al mundo que Dios obra de 3 maneras diferentes en 3 personas, el mismo Dios. No, ese que obra, esos que obran independientemente al Padre, Cristo Jesús, son personas individuales al Padre. Amén. Cristo es individual al Padre, es su Hijo. No simbólico, literalmente. Literalmente. Es su Hijo. El Espíritu Santo está obrando como una persona independiente también. Amén. En este momento. Así es. Que no es el Padre, que en el Padre está Jesús y está el Espíritu Santo. Sí, es ordenado por el Padre, y el Padre quien da orden, porque el Padre que ha ordenado todo. Pero son 3 personas que obran. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esos 7 espíritus lo que está mostrando es la autoridad de Dios. Amén. El poder de Dios. Amén, así es.
Amén, así es. Hay una enseñanza que es algo erróneo, que no, eso no es bíblico, que al mundo se le ha enseñado que Dios, que es el Padre, Él mismo se encarnó y Él mismo se convirtió en hijo. Y que en un tiempo obró como hijo. Y que en otro tiempo está obrando Él mismo como el Espíritu Santo. Y se hizo tres, que conforman un mismo Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué no es eso? ¿Por qué no es eso lo que la Biblia enseña? Desde Génesis, Jesucristo incluso está reclamando y ha estado, dice la palabra, a la diestra ¿de quién? Del Padre. O sea, desde antes del comienzo, oigan bien, desde antes del comienzo, oigan bien esto, desde antes del comienzo de los siglos, del mundo, del mismo cielo y de la misma tierra, ¿dónde ha estado Jesucristo? Y entiendan esto. Entiendan esto. O sea, mucho antes de que el pecado existiera, ya Cristo, ¿qué? Existe. Y está a la diestra del Padre. Al lado de su Padre. Muchos, oigan bien esto, muchos creen que Jesucristo vino a existir por causa del pecado, pero no es así. ¿Por qué? Porque Cristo es el hijo de la promesa a Adán y a Eva. Pero que Cristo no existe por causa del pecado. Muchos creen, y esta es la enseñanza que le han dado, que por causa del pecado Dios tuvo que encarnarse Él mismo y venir a la tierra a morir por nosotros. Esa no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es que el Hijo de Dios, el responsable de la creación, porque Dios, a través de su Hijo, como dice la palabra, creó todas las cosas y daba el visto bueno. Y entre Cristo y Él fueron creadas para Él y por Él. ¿No es esto lo que dice la palabra? Amén. Aquí hay algo que se entiende cuando nosotros estudiamos con la intención de aprender, con el interés de aprender basado en el Espíritu Santo para que nos muestre todas las cosas como son. Entonces usted puede dar una explicación en base a lo que dice la palabra, porque usted está claro en lo que dice la palabra. Toda la iglesia a nivel mundial reconoce que desde antes de la creación del mundo, desde que el Señor empezó a crear, también creó la reserva por si había algún fallo. No porque fue el plan de Dios crear para que las cosas fallaran. Por si había algún fallo, también la reserva fue creada. ¿Y cuál era esa reserva? Era Cristo. Estaba ahí. Amén. Ya en reserva, por si el mundo caía como cayó. Que entonces, que Él viniera a reconciliarlo con Dios. Amén. Esa era la reserva. ¿Cuál otra reserva usted piensa que había? Era Cristo que estaba disponible para si fallaba algo. Amén, así es. Entonces Jesucristo, escuchen bien algo. Mi compañero está hablando de que Dios creó la reserva, pero no está diciendo en el sentido de que Jesucristo, porque esto no lo dice la Biblia, no me lo afirma y no lo podemos afirmar, de que Cristo haya sido creado. Pero estamos hablando en el plan de reserva, la creación en el plan de reserva, que es una cosa diferente. No, porque nosotros sabemos que Jesús sale de la esencia de Dios. Amén, así pero es. Que eso estaba ya en la mente de Dios, que Cristo iba a ser y que iba a reconciliar al mundo si había algún fallo. Amén. Pues sí lo había, porque tampoco Dios creó para que se fallara. Acordémonos que la palabra dice, con perdón, esto es fuera de lo que estamos estudiando, pero para que usted vea que el Señor es claro. Aun cuando Satanás cayó, que fue creado, no fue creado para que fallara, no, fue creado con un poder de sabiduría, de inteligencia,
para que se mantuviera firme, que el mismo Dios expresó: oh querubín protector, lucero de la mañana. Quiso decir el mismo Creador: ni yo entiendo cómo tú caíste. Sí. Ni yo entiendo, porque es que tú fuiste creado a la perfección. Sí, se le llama el sello de la perfección. Tú fuiste creado a la perfección. O sea que, como el Señor se está expresando al mismo Satanás, le está diciendo que él no entiende cómo cayó. Porque no fue creado para que cayera. Amén. Fue creado Así es. con toda la perfección. Así es. Bien, entonces aquí podemos nosotros, con esta palabra que él envía a las iglesias de Efeso, hoy en día nosotros podemos ¿qué? Ser restaurados, señores. Ser restaurados. Amén. Hoy en día nosotros podemos ser restaurados. ¿Y por qué digo esto? Hay personas, por ejemplo, los musulmanes, ellos dicen creer en Jesucristo y creen. ¿Cómo creen ellos en Jesucristo? Como profeta. ¿Guardan los mandamientos? Claro que sí, guardan los mandamientos, incluso hacen más ayunos. Pero no creen en Jesucristo como lo dice el Padre. No lo tienen como lo dice el Padre. No creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y no confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Los judíos, muchos de los judíos, guardan los mandamientos y creen en el Padre. Pero no creen que Jesucristo ni es profeta, ni es el Hijo de Dios. Ni es el enviado. Incluso todavía existe los sacrificios en el pueblo de Israel. Entonces, díganme algo. Vámonos a los testigos de Jehová. Dice creer en el Hijo, dicen creer en el Padre, pero ¿dónde están los mandamientos? Entonces, dicen conocer al Padre, conocer al Hijo, pero ¿dónde están los mandamientos? Entonces, ¿quién dice que son mentirosos? ¿Yo que estoy aquí predicando, lo estoy condenando a ellos? ¿O la palabra de Dios que aquí mismo dice capítulo 2 de Primera de Juan? El capítulo 2 de Primera de Juan, ¿qué dice? Versículo 4, capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿hay verdad en esta religión? No. ¿Hay verdad en los musulmanes? No. Incluso en el mismo pueblo adventista que se niega al Padre, no hay verdad. Lamentablemente. Porque aquí, a esta iglesia, Cristo está preocupado por esta iglesia. Por esta que se está representando con Efeso. Y le dice, mira, te aplaudo, o sea, en palabras mías, te aplaudo porque por mí tú has pasado aflicción. Has pasado cosas, pero ¿qué has hecho? Te has olvidado de mi Padre, de tu primer amor. Te has olvidado de confesar de que fui enviado, no de que yo vine por mi propia cuenta. O no esto, vamos a ver lo que dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 3 en adelante. Vámonos a Juan 17, 3 en adelante. 17, versículo 3 en adelante. Juan, capítulo 17, versículo 3 en adelante. ¿Qué dice aquí? Dice, y esta es la vida, en el nombre de Cristo Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo se refiere al Padre de Cristo? Ese es el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo. Hay una separación aquí entre dioses.
Al Padre de Cristo se le pone como el único Dios verdadero. Fuera de Él no existe. Jesucristo no existiría si su Padre no existe. Ahora es bueno hacerle una pregunta, principalmente a la iglesia, porque la iglesia está empapada de lo que es Dios, de lo que es la palabra de Dios. ¿A quién usted cree que debemos prestar atención? ¿A lo que dice aquí o a lo que yo pienso que puede ser correcto? Porque si aquí dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios Padre, y hace una separación aquí, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué usted me explica de eso? ¿Qué me podría explicar a mí en cuanto a este versículo? Que si en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien ha enviado. ¿Está hablando de una sola persona o de dos personas? Para mí, a mi entendimiento, me está diciendo que yo debo conocer dos personas. Debo conocer al Padre y debo conocer al Hijo, y de ahí depende mi vida eterna. Amén. ¿Ven ustedes cómo el Espíritu Santo nos está usando a nosotros? Esa palabra no salió de Él, ni salió de mí. Y Jesucristo aquí lo está confirmando, porque ¿por qué dice Jesucristo que va a quitar el candelabro de su presencia? O sea, va a quitar a esa iglesia de su presencia. Por esto, porque en lo que consiste la vida eterna, ya ellos están fallando. Miren, están guardando los mandamientos, están usando el nombre de Jesucristo, están probando, se están comportando, pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Se han olvidado del primer amor, que es el Padre. En lo que consiste realmente la vida eterna, ellos están fallando. Miren lo que dice. Aquí hay una relación con perdón que dice: el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. no tiene al Padre. Pero si no confiesa que el Padre envió a Jesucristo, amén, a reconciliar al mundo, tampoco tiene al Hijo. Porque si no creen que el Padre mandó a Jesús, no creen en Jesús. Así es. Miren lo que dice Jesucristo en Juan 17, versículo 8. Oigan bien lo que Cristo confiesa con su boca. Dice: porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Han conocido que realmente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿La palabra de quién fue que Jesucristo nos dio? Porque tenemos que usar la mentalidad cuando hablamos con Dios. ¿La palabra de quién fue que Jesucristo nos trajo? Dice Jesús al Padre. Aquí está Jesús hablando con el Padre. Claro, en esa oración. Le está diciendo al Padre: Padre, lo que tú me diste para que yo le diera a ellos, yo se lo di. Amén. Y ellos han creído que tú me enviaste. Así es. Entonces, mis hermanos, vamos a dejarlo ahí para poder ir detallando las 7 iglesias, que como dijo mi compañero Manuel Tineo, antes que entráramos a esto, son etapas por la cual la iglesia va a ir pasando. Los pueblos, ¿en cuál etapa tú estás? ¿En qué iglesia tú estás? Pruébalos con la palabra, lee la palabra. Pero mira, no creas en otro evangelio más que el que Dios te da aquí en la palabra. Confiesa a Jesucristo que es el Hijo de Dios. Confiésalo. Confiésalo como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Bautízate. En el nombre de Jesús. Así, amén. Y continúa guardando los mandamientos. Conoce los mandamientos. Y sella tu corazón con el sello de Dios. Con el nombre de Jesucristo, el día sábado, apártate de todo lo que Dios ya ha mandado que hay que apartarse. Todo alimento. El cerdo que hoy en día se consume, muy gustoso y bueno, pero dice que el pecado es bueno.
Apártate del alcohol, apártate de las drogas, apártate de la homosexualidad, apártate de todo eso. Lo prohibido es bueno, es sabroso, pero Amén. perjudicial. En la última instancia es peligroso. Significa muerte. El pecado es sabroso, pero últimamente provoca la muerte eterna. Amén, así es. La iglesia que está negando la existencia de Dios Padre individual a Jesucristo. ¿Por qué es individual? Se lo vamos a probar porque Dios es individual. Porque dice la palabra que aquel que sometió a Cristo todas las cosas se exceptúa de que Él se someta a Jesucristo. Es a lo contrario. Cristo está sometido a Él. Amén. Esta palabra a veces se oyen rara, pero acuérdese que Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que yo consulto a mi Padre. Amén. Cuando voy a hacer algo. En 1 de Corintios capítulo 15 versículo 27 al 28 nos dice la Biblia, refiriéndose a la autoridad suprema que es el Padre, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, oigan bien esto, también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Entonces, Aquí, ¿de quién es la honra y la gloria? De Dios. amén, De Dios entonces, Padre. Dios Padre. Es el, sin que ese, miren, sin que Dios, dice la palabra que ni aun una hoja de un árbol cae de un árbol sin que Dios lo consienta. O sin que yo esté enterado de que cayó una hoja del árbol. Ya cuando esa hoja se le llegue el tiempo que se madura, no cae. El Señor está al tanto de que esa hoja va a caer. Amén. Y Entonces, sabe cuál es su destino, porque eso es lo que quiere decir. Esa hoja no cae y ya. Eso sigue un proceso después que cae al suelo. así es. Ya, pero Dios sabe cuándo cae y cuál será su destino final. Amén, así es. Entonces, escuche, este programa queda grabado a través de YouTube. Busque nuestro canal como Fénix Radio Internacional, envíeselo a sus amigos. Queda también grabado por varios días en Facebook. Escúchelo bien, escúchelo con atención y vaya a la Biblia. No crea en nosotros simplemente, sino vaya a la Biblia. Y honre usted con su vida, con sus obras, honre usted a quien Jesucristo mandó a honrar. Porque de esta forma dice Jesucristo que Él también recibe honra. Y que en eso consiste nuestra vida, Amén. en conocer al que envió a Jesús, que es el Padre, conocer al Padre y a Jesús. Quiere decir, conocerlo quiere decir que usted debe saber cuál es la función del Padre, cuál es la función de Jesús, cuál es la función del Espíritu Santo, qué significan las 7 estrellas, qué significan los 7 candelabros, que ya estamos claros. Los 7 candelabros son las 7 iglesias, son las etapas de la iglesia que hemos ido pasando. Las 7 estrellas es el poder de Dios, porque sabemos que ya las 7 estrellas están en la mano de Jesús, porque todo el poder Dios lo ha otorgado a Jesús. Amén. Bien, entonces hasta aquí este programa Despertar Cristiano, en esta hermosa mañana de este miércoles. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Continúe adorando a Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús,
diríjase en oración al Padre, al Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo que usted vaya a hacer, hágalo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a Cristo adorémoslos como nuestro Rey y Salvador. Él recibe honra y gloria como lo que es nuestro Rey y Salvador. Sí, porque cuando nosotros reconocemos a Jesús, cuáles son sus funciones, y al Padre también, lo estamos honrando a los dos. Y a los dos. Cuando usted conoce la función de Jesús, conoce la función del Padre, usted lo está honrando a los dos. Amén, así es. Bien, nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, nosotros le damos la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros vía telefónica a través de la aplicación de WhatsApp al 809-721-5028. Puede ponerse en contacto con nosotros, pero parece que no hay duda porque cada quien no preguntó. Bendiciones para Milagros Rodríguez en el Hoyito de Celestina, también para Nino Ascona allá en el estado de Newark, en New Jersey, en el estado de New Jersey, la ciudad de Newark. Saludo para Nino Ascona, también para Reina Buldier, Alde Mateo en México y demás personas que siempre están en contacto con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Bye bye. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor le damos porque hasta aquí usted ha estado con nosotros, usted ha estado dirigiendo la palabra, usted ha puesto la explicación en nuestra mente, en nuestros labios, Señor, pidiéndole Señor que usted siga siempre usándonos como instrumento. Esos son nuestros deseos para poder llevar su palabra al mundo entero. Esos son nuestros deseos, que el mundo entero pueda escuchar su palabra, Señor, y que puedan aceptarla, que puedan aceptarlo a usted tal como lo dice su palabra, y entonces ahí tendremos un buen adelanto. Le estamos pidiendo al Señor que ayude a que la gente pueda conectarse, escuchar su palabra, nutrirse, y veremos que habrá un cambio en nuestra vida. Es algo que debemos experimentar, que muchas veces andamos en los errores, cometiendo errores por falta de conocimiento, pero ya cuando la palabra llega a nosotros, ya podemos experimentar un cambio en nuestra vida. Gracias Señor le damos, quédese con nosotros. Mire la audiencia, la ponemos en su mano, sus familiares de ellos, sus vecinos, que la palabra pueda ir haciendo, Señor, en ellos un fundamento especial, Señor. Mírenos a nosotros aquí, mire el hermano Francisco Javier, su familia, lo ponemos en su mano, su esposa, su madre, sus hermanos, sus vecinos, mire también a mi esposa, mis hijos, todos nuestros familiares que no le conocen, lo ponemos en su mano. Ponemos en su mano, Señor, la iglesia a nivel mundial, para que ellos también, los dirigentes, puedan darse cuenta que solo se debe hablar en base a lo que está escrito y a hacer como está escrito. No ponernos nosotros a inventar de que por quererlo ayudar a nuestro Padre en la obra, porque hemos visto que muchas veces queremos avanzar, queremos ayudar de manera que no resulta nada bien, porque podemos ver los ejemplos del pasado de la esposa de Abraham por ayudar a Dios, los problemas que se presentaron. Le pidamos, Señor, que usted nos ayude a aceptar su instrucción y a hacer claramente y nada más como usted nos ha instruido, como usted nos ha enseñado, Padre Santo. Gracias, Señor, le damos. Ponemos a cada hermano en su mano, su familia, de cada uno, y que todos podemos contemplarlo a usted mediante su palabra. Quédese con nosotros lo que resta de este día. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido, Padre Santo. Si hemos ofendido, no ha sido nuestra intención ofender, sino que usted sabe que vivimos en un mundo de pecado y imperfecto. Pero en usted
podemos adquirir la perfección. Gracias, Señor, en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bye bye, Dios le bendiga, pasen todos un feliz resto de este día bendecido. Bye bye.